Muy buenas, Eloy Fisher, y bienvenido a Publishers. Muchas gracias. Bueno, la pregunta con la que solemos empezar esta serie de entrevistas para nuestro canal de YouTube es la básica, ¿no? ¿De qué va El Diablo prefiere hablar inglés? ¿Cuál es la sinopsis? Pero sin spoilers, claro. Bueno, creo que en una línea la sinopsis del libro es una intriga política que está amarrada a una historia de amor. Y uno se puede pensar, ¿acaso no toda historia de amor es una intriga política? Así que en ese sentido, son dos personas que están trabajando en distintas esquinas del mundo político y de la vida en Panamá. Y el punto cómo uno puede traducir los sentimientos de una persona hacia otra. Y lo cierto es que al final de cuentas lo que importa, más allá de las intrigas, es, como decía Shakespeare, ser verdaderamente uno mismo, ¿no? Ser verdadero a uno mismo. Entonces ese es el punto de todo el libro. ¿Y de dónde surge la idea y también esta mezcolanza de géneros, ¿no? Tan diferenciados que incluye el libro? Bueno, yo creo que hasta cierto punto nosotros estamos viviendo un momento en el cual la política incluso define nuestras relaciones sociales y personales, ¿no? Hay estudios que dicen que incluso las parejas están tratando de buscar o sea, sus almas gemelas en función de las preferencias políticas. Y entonces lo cierto es que cuando uno trata de investigar qué es lo que en realidad nosotros nos acerca a otras personas, un tema importante es el tema político, ¿no? Y el tema político no necesariamente es algo que tiene que ver con el poder, porque el poder puede verse de muchas formas, pero existe un poder personal también. O sea, como decían las feministas, lo personal es político. Y lo importante es tratar de identificar cómo las personas, a través de su diario bregar, tratan de entender la política que existe, no a nivel macro, que es la política de los presidentes, primer ministro. Eso en realidad, eso es un macrocosmo, pero el microcosmo es la política que uno se relaciona con las personas. Y eso es lo más importante, que yo creo que la novela trata de destacar. Y Eloy, tú como persona ocupada que eres, ¿cuál fue tu rutina de escritura? Bueno, ¿Cuándo sacabas tiempo para escribir? Bueno, yo en realidad soy un escritor que regresa. Yo cuando estaba más joven gané algunos premios literarios en Panamá, pero decidí entonces dedicarme al tema de las economías y las finanzas. Entonces, lamentablemente la economía es una ciencia celosa y como tal, como toda pareja celosa, uno tiene que entonces hacer estas cosas en secreto. Creo que la mejor forma de hacerlas en secreto es no dormir. O sea, ciertamente uno se queda cuando uno, y eso creo que no sé quién decía eso, pero creo que era en las cartas de un joven poeta de Rilke, que él decía que no se trata de cuando tú quieres escribir, es sentir cuando debes escribir. Y entonces, en ese momento en la noche que tienes que escribir, ¿no? Ese momento es el que tú aproveches y apalancas para poder tratar de entenderte tú y entender el mundo alrededor tuyo, ¿no? Y Eloy, al leer el libro, lo primero que uno piensa es bueno, que podría ser una película o una serie, ¿no? Ahora que están tan en auge las plataformas audiovisuales, ¿lo has hecho de manera voluntaria? ¿Has creado la historia de manera voluntaria para que pueda ser una posible adaptación cinematográfica de serie o simplemente ha surgido? Claro, sí, ciertamente las posibilidades existen, pero creo que como decía Goethe, creo que es sin apuro pero sin descanso, vamos un paso a la vez, ¿no? Yo creo que lo cierto es que el desarrollo de Netflix y todas estas series lo que ha contribuido mucho a la popularización de la literatura y de libros que en realidad hasta cierto punto, hasta hace poco se creían que no podían filmarse, pero lo importante yo creo que los libros, y eso es un tema que quizás es una maña mía, los libros lo que buscas es un examen mucho más íntimo con el lector. O sea, es algo que una película no te puede dar. Y yo creo que en esta etapa, por lo menos, yo lo que quiero es tener esa conexión con el lector para que piense que, bueno, existe una relación entre una intriga política y una intriga personal. Y claro, o sea, quizás una parte, no sin spoilers, pero hay también un tema de
quizás el mundo y el destino y la ciencia eh, también nos ofrece intrigas que tenemos que descubrir. Y entonces, al tratar de mezclar esas tres variables, puede salir algo que te pueda instar a reflexionar, ¿no? Ese es el punto. ¿Y por qué la importancia de la pandemia en la obra Eloy? ¿Porque lo escribiste en aquella época o por qué? No, no la escribí en la pandemia. Lo escribí un poco después. Pero lo cierto es que la pandemia fue un elemento, fue un momento formativo para todos nosotros. Yo creo que fue algo, una pesadilla, una lenta pesadilla de la cual nosotros nos despertamos. Y yo creo que yo lo que intenté, y puede ser un intento un tanto temerario de mi parte, es tratar de escribir una novela que integrara la pandemia, no como ese evento singular que fue una pesadilla, sino sencillamente como lo vemos ahora, que lamentablemente fue un evento que pensamos en ese momento que era una cuestión tan definitiva, pero cuando acabó, acabó y estamos de vuelta en el mundo normal. ¿No? Ciertamente tenemos ciertos sustos y eh, ciertas remembranzas que nos instan a pensar, bueno, puede que haya una nueva pandemia, pero lo importante es tratar de integrar esa pandemia no como algo singular o una sorpresa, sino como algo que fue parte de nuestra vida y que nosotros tuvimos que torear de alguna forma. Sí, de hecho todos pensábamos que íbamos a acabar toda la vida con mascarillas, aunque no hubiera pandemia, tal y cual, y se olvidó en 3 días, ¿verdad? Sí, sí, sí. El problema es que, como dicen, a veces las crisis ocurren muy lento y después acaban muy rápido. Es verdad. Sí, sí. Y Eloy, ¿qué mensaje o qué reflexión te gustaría o crees que va a sobrevolar en los lectores cuando terminen El Diablo prefiere hablar inglés? Que el amor y la política son lenguajes hermanos que no se hablan mucho, pero creo que deberían por lo menos tomarse un café de vez en cuando. Y también llama la atención los personajes, ¿no? El trazado de los personajes. ¿Están basados en personas reales de tu entorno o son ficticios 100%? Todo de ficción, todo Sí. de ficción. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor desafío a la hora de escribir esta novela? Poner pluma en papel, la primera página en blanco es un desafío. Y eso creo que para alguien que tenía, cónchale, 20 años que no se dedicaba a esto, eh, fue un desafío. Porque uno piensa, o sea, es como el tiempo es un fuego en el cual todos ardemos, ¿no? Uno piensa que lo que uno hizo hace 20 años se quemó y quedó ceniza, pero no, esas cenizas tienen un poquito de lumbre, así que ese fue el mayor temor mío, que poner esa pluma en papel se quedara en blanco. Pero no lo hizo, y estamos así, es el primer paso para poder entonces reempezar esa vida. Bueno, es como volver a la cancha después de varios años, ¿no? Al final uno Eh, acaba, ¿eh? sí, uno se siente un poco oxidado, uno tiene que... Eso es. Pero eventualmente uno recupera el ritmo. Eso es. Y Eloy, ¿cuáles son tus influencias literarias? No solo en este libro, sino en general. ¿Qué te gusta leer? Bueno, puede sonar un poco trillado de mi parte, pero tuve una muy buena formación de clásicos cuando estaba en la escuela. Y eso fue lo que me formó. Tuve maestros, tutores, puede sonar un poco torpe, pero a veces esos elementos formativos son los que te definen. Y ciertamente los grandes autores que me formaron y que siempre traigo en mi memoria son Shakespeare, Kafka, Borges. Aunque ciertamente hay autores hoy en día que me llaman mucho la atención. David Foster Wallace es un autor estadounidense que es magnífico. Yo creo, lamentablemente, murió muy temprano. Eh, pero también existe la influencia de la literatura latinoamericana. Se, Tengo que reconocerlo, como que me llegó un poco tarde. Eh, y empecé el bregar en la literatura estadounidense e inglesa.
Pero lamentablemente yo creo que, y con esto termino la pregunta, porque es una pregunta que a veces uno se pone a pensar, a veces uno lo piensa en voz alta. En este mundo hoy en día, a pesar de que existen muy buenos libros recientes, por ejemplo, hay un libro que se llama La singularidad desnuda. Eh, es un libro en la misma onda de Foster Wallace. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy en día es hacer un esfuerzo por los clásicos. Y eso requiere como cierta disciplina para eso. Porque lamentablemente el olvido es algo bastante preocupante lo que está pasando. Y tenemos que recordar las cosas. Porque si no recordamos, entonces nos perdemos quiénes somos como personas y como humanidad, ¿no? Esa es mi maña muy peculiar. Y, y Eloy, aunque el libro es novedad, ¿hay alguna opinión, no? Bien de que hayas visto en internet o de algún conocido, de algún lector que te haya gustado especialmente o que te haya emocionado? Bueno, creo que la primera lectora siempre será mi esposa. Y si ese es mi primer filtro. Y ella le gustó. Ella viene de una familia de escritores. Y ella tiene un buen sentido de lo que es la estética literaria. Así que si ella es la que me dice, esto funciona o esto no funciona. Eh, y eso es lo que uno tiene que escribir. Yo creo que había Christopher Hitchens, que es un periodista británico, decía que citaba a alguien, no recuerdo a quién, cuando decía que uno tiene que escribir de manera póstuma. Y yo creo que uno tiene que hacer ese esfuerzo, porque es la única forma, como le comenté en un inicio, ¿no?, de ser verdadero a ti mismo. Y Eloy, ¿nos puedes dar alguna exclusiva sobre tu futuro como escritor? Si estás pensando en alguna nueva historia o Sí, algo sí, así sí, que... sí, 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 estoy escribiendo varias cosas. Estoy escribiendo otra novela que la acabo de terminar. Estoy también escribiendo un libro de un ensayo que también planeo publicar sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial. Eh, Así que hay mucho trabajo por delante. Pero y les digo, y te digo, quizás la presea máxima, quizás porque también yo en algún momento, mi familia tiene esa beta literaria de poetas. Cuando logra agotar esas cosas, quizás lo último que haré es volver, porque empecé también con la poesía. Y uno acaba volviendo siempre a, ¿cómo se dice? A los sitios donde fue feliz, ¿no? Sí, el viaje a la semilla como dice de Carpentier, así mismo. Eso es. Pues Eloy, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena y felicidades No, gracias a por ti. tu, que sabemos que merece muchísimo la pena, así que desde aquí les recomendamos todos los que nos están viendo que vayan a su sitio web favorito y lo compren ahí. Muchas gracias, Eloy. Gracias a ti.